La importancia de las malformaciones en el último tiempo se incrementa. Si bien en todos los países hemos observado en los últimos 50 años una disminución de la mortalidad infantil, concomitantemente se ha observado un incremento de las malformaciones como causa de mortalidad. Y hoy en día las malformaciones son en muchos países la primera causa de muerte infantiles, en parte por el control de las otras causas de mortalidad, pero también en parte porque tenemos mujeres de mayor edad teniendo partos, y en Chile hace 15 años teníamos un 5% de mujeres mayores de 35 años en el número total de partos, y hoy día es 20%, y en la nivel socioeconómico AB o ABC1 es cerca de un 40%. Además de las técnicas de fertilización asistida, todas variables que hacen que las malformaciones sean, en términos absolutos, también más frecuentes. El examen del sistema nervioso central se justifica porque las malformaciones del sistema nervioso central son frecuentes. Ustedes ven ahí en esta que son partos en el área suroriente de Santiago. La segunda causa es el sistema nervioso central, luego gastrointestinal y genitourinaria, y como ustedes saben, la más frecuente y la menos frecuentemente diagnosticada, las cardiopatías congénitas. ¿Cuándo y cómo hacemos el examen? Para la inmensa mayoría de los órganos, biometría, morfología y función es la forma del estudio. En el sistema nervioso central no teníamos opción de estudiar la función in utero hasta muy poco tiempo atrás, pero en un consenso sobre resonancia en obstetricia observábamos que la doctora Daniela Pryor nos mostraba resonancia magnética funcional fetal con imágenes realmente sorprendentes. Pero el acceso en la vida real que tenemos para el estudio del cerebro comienza a las 6 semanas, donde prácticamente no podemos distinguir nada en las imágenes de ultrasonido, pero alrededor de las 7 semanas sí ya vemos prosencéfalo, rombencéfalo y telencéfalo, y las vesículas secundarias a la semana siguiente. Pero el sistema nervioso central, al igual que toda la organogénesis, termina al final de las 9 semanas, y en el examen de las 11 a 14 semanas por primera vez tenemos acceso al estudio del sistema nervioso central. Sin embargo, la mayor parte del examen se realiza o está estandarizado para el examen después del primer trimestre, principalmente dirigido a las 20-24 semanas, y es lo que se denomina acá como examen básico y examen de neurosonografía en el examen de las 20 a 24 semanas, que debe ser realizado a toda la población. Básicamente, el examen consiste en planos axiales, uno que es el transventricular, donde observamos el eco medio, no muy bien el cabo septum pellucidum, tampoco muy claramente los tálamos, pero sí muy claramente los ventrículos laterales, el atrium, con los plexos coroideos en su interior. En este plano de sección estamos midiendo el diámetro biparietal y midiendo también el atrium. El plano transtalámico, que es un poco más abajo, más hacia caudal, no lo usamos para la medición del DBP, y luego inclinamos nuestro plano de sección alrededor de 40 grados para examinar la fosa posterior, donde vamos a visualizar qué es lo que ocurre con el cerebelo, el vérmix, la cisterna magna y el pliegue nucal. ¿Qué cosas medimos? Medimos en forma rutinaria el atrium en la zona donde está el globus del plexo coroideo, mide 10 milímetros y no se modifica con la edad gestacional. La fosa posterior, medimos la cisterna magna, también 10 milímetros, no se modifica, y medimos el cerebelo en diámetro transverso, cuya medida es la misma en milímetros que la edad gestacional. Si bien este es el examen de tamizaje, tiene algunas limitaciones, y las limitaciones están dadas porque no tenemos una buena visualización de las estructuras de la línea media, y tampoco visualizamos muy claramente qué es lo que ocurre con el hemisferio proximal. Por lo tanto, si queremos verlo o si tenemos alguna sospecha de patología en los planos axiales, lo que tenemos que hacer es hacer una mirada de planos coronales y también de planos sagitales. Esta mirada
se hace de manera más precisa a través del acceso transfontanelar, que puede ser vía transabdominal, pero si el bebé está encefálico, lo que hacemos es hacerlo por vía transvaginal. Una vez que tenemos posicionado el transductor, ya sea en la vía transabdominal o transvaginal, obtenemos estos que son planos coronales, que van de adelante a atrás, donde tenemos el transfrontal y observamos el ecomedio. Digamos aquí es la voz del cerebro, la prolongación frontal de los ventrículos laterales, un poco más hacia caudal, lo que observamos, o hacia posterior, lo que observamos son el plano transcaudado, tenemos también el ecomedio, parte del cuerpo calloso, el cabum septum pellucidum, los núcleos caudados y la prolongación frontal con algo ya más de los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Más hacia posterior observamos el plano transcaudado, donde vamos a ver el cuerpo del cuerpo calloso, el voz del cerebro, los núcleos caudados, y en tiempo real podríamos ver aquí latiendo los vasos del polígono de Willis, y también por supuesto los ventrículos laterales rellenos de los plexos coroideos. Y en el plano transcerebeloso, el más posterior, lo que vamos a observar es la prolongación occipital de los ventrículos laterales, el cerebelo y el vértex cerebeloso muy claramente. También podemos en esta misma aproximación transfontanelar girar el transductor y vamos a obtener los planos que son sagitales, donde vemos el ecomedio, y claramente podemos visualizar acá qué es lo que ocurre con el cuerpo calloso. Por abajo del cuerpo calloso el cabum septum pellucidum, algunas veces tenemos aquí el cabum vergae a la vista, tenemos el puente y el vértex cerebeloso, y más hacia atrás la cisterna magna. Al movernos hacia lateral vemos el plano sagital o parasagital de los ventrículos laterales, con los plexos coroideos rellenándolo en su interior. Las alternativas de ultrasonido 3D, de capturar imágenes y reconstruir estos planos de neurosonografía, son reales. Usted puede tener un plano transventricular y activar una captura y reconstituir los planos, y esto lo comunicamos hace algunos años atrás, y ustedes ven que la posibilidad de reconstrucción de planos en la vida real es bastante frecuente. Pero sin duda la mejor imagen se logra en tiempo real, ya que estamos transfontanelar por vía transvaginal, y ustedes ven cómo aparecen los planos en forma sucesiva, desde el transfrontal, el transcaudado, el transtalámico y el transcerebeloso. Giramos el transductor en 90 grados y lo que vamos a obtener son los planos sagitales, y podemos ver muy bien el cuerpo calloso, y podemos también ver el cerebelo. La mejor forma de ver el vértex cerebeloso para ver si estamos frente a una agenesia o una hipoplasia o a un ascenso del vértex cerebeloso es en este plano sagital. Doppler color lo ocupamos también en esta técnica para neurosonografía, no como tamizaje, y nos ayuda, como ven ustedes o como van a ver en unos minutos, a delimitar muy bien la estructura vascular desde la cerebral anterior, pericallosa y todas las ramas. Está aquí bastante organizada y nos ayuda a saber si hay o no presencia de cuerpo calloso. Se puede hacer también por vía transabdominal y las imágenes son también bastante buenas. Aquí el acceso está a través de Bregman. La columna también forma parte del tamizaje, y recuerden que podemos tener muy buenos planos sagitales, pero también planos coronales. Recuerden que con una resolución alta es posible ver el filum terminale de la médula, aproximadamente entre L2 y L3. Los planos coronales, especialmente en ultrasonido 3D, nos permiten una visualización bastante amistosa de lo que está ocurriendo con el arco anterior y arco posterior. Muy bien, ese es lo que debemos hacer de neurosonografía en tamizaje y diagnóstica. Un breve flashazo de qué cosas son las que podemos diagnosticar o qué cosas vemos, es lo que les voy a mostrar en los próximos 5 minutos. La cantidad de malformaciones que tenemos en el sistema nervioso central, la verdad que es muy amplia. Acraneanencefalia no corresponde precisamente a un desafío diagnóstico, pero sí lo podemos hacer en el primer trimestre para llegar a un bebé con anencefalia característica en el segundo trimestre. Los encefaloceles son otra de las patologías que podemos ver, y vean ustedes aquí este encefalocele en primer trimestre, que permite verlo muy bien.
recuerden que cuando no están en la línea media deben sospechar banda amniótica. La espina bífida es probablemente la de mayor impacto, y recuerden que los signos craneales descritos por Kipros Nicolás de hace 20 años, el signo de limón, la ventriculomegalia, el signo de la banana sumado a la oclusión de la cisterna humana, obligan a ver qué es lo que ocurre con la columna, y vemos aquí la presencia de este defecto abierto en un plano sagital y en un plano coronal. Si bien ultrasonido es muy bueno, especialmente 3D, para visualizar qué es lo que ocurre con la columna, los papás tienen muy claro esto cuando uno les muestra este tipo de imágenes. Recuerden que el estándar dorado es resonancia, no para ver la posición del defecto o para comprobarlo, sino para ver la presencia de una malformación de Chiari tipo 2. Ya lo vieron, ¿cierto? La translucencia intracraniana, las máquinas de alta resolución, como pueden ver ustedes, nos dan bellas imágenes y nos permiten investigar qué es lo que ocurre con el cerebro. Y luego la translucencia intracraniana está por verse, no ha rendido lo que se pensaba. Las ventriculomegalias son una de las alternativas, las podemos encontrar pequeñas, bajo 12 milímetros, intermedias, entre 12 y 15, pero también podemos encontrar grandes ventriculomegalias. La resonancia magnética ha sido también de gran utilidad. Vean en esta paciente que tiene una ventriculomegalia, y la resonancia nos dice que se trata efectivamente de una estenosis acueductal. Nos da el diagnóstico preciso, que uno la supone con ultrasonido, pero resonancia nos da el diagnóstico preciso. Holoplosencefalia es otra de las malformaciones, no es tampoco de gran dificultad, ausencia de estructuras de la línea media, fusión de los tálamos en los plexos coroideos, un ventrículo único, es la de tipo alobar. La resonancia nos ayuda en el diagnóstico, las imágenes son muy bellas, pero son sin duda de más utilidad en pacientes como esta, que es una holoplosencefalia semilobar. Esta ventriculomegalia, que es bastante especial, tiene forma de gota, como ustedes ven, hay ascenso del tercer ventrículo. La resonancia, el ultrasonido, observamos en el plano sagital que no hay una estructura clara para la visualización de la arteria pericallosa, y que los giros y sulcos están también desorganizados, y corresponde a una agenesia del cuerpo calloso, que se visualiza la ventriculomegalia en forma de gota en el plano axial de la resonancia, y el plano sagital nos permite ver que no está efectivamente el cuerpo calloso en esta paciente. El diagnóstico a veces es un poco difícil y en un porcentaje muy elevado asociado a otras malformaciones. En la fosa posterior, recuerden que tenemos tres opciones, y una era la que mostrábamos al inicio: ventriculomegalia, vemos la fosa posterior, el vérmix no está, un Dandy Walker clásico, pero las alternativas son agenesia, hipoplasia o ascenso del vérmix cerebeloso, que era lo que veíamos en la figura inicial, que corresponde a una saco de Blake. Las otras alternativas de patología menos frecuente es este paciente que consulta por un polidroapnios, no había sombra gástrica, pero la segunda opinión, la malformación no era de tubo digestivo, sino que era de cerebro, y lo que observamos es que está liso, esto de alrededor de 26 semanas, y además hay un espacio subaracnoideo grande y corresponde a una lisencefalia. Este otro paciente tiene una alteración de la migración neuronal, hay una zona en forma de cuña que comunica el espacio subaracnoideo con el ventrículo lateral y corresponde a una esquisencefalia de labio abierto. Los quistes en el cerebro son también no infrecuentes, pero este es un quiste que está en la línea media, que no destruye y solamente desplaza estructuras. La imagen de resonancia corresponde a un quiste aracnoideo, en general de muy buen pronóstico y de un manejo conservador. Estos probablemente son los más frecuentes, los de los plexos coroideos, y que aislados no tienen mayor importancia, de hecho desaparecen a las 25 semanas todos. Este otro quiste, en cambio, no está en la línea media, sino que está lateral, y cuando ponemos Doppler color corresponde a un aneurisma de la vena de Galen, ¿ya? Esta patología que ustedes ven y que generalmente ven fotos, la verdad que tiene un pronóstico muy malo, se mueren todos los bebés si no son tratados, y cuando son tratados se mueren de insuficiencia cardíaca, y cuando son tratados se muere el 50% de ellos. Otra ventriculomegalia, ¿y qué les llama la atención de esta ventriculomegalia? ¿Simétrica o asimétrica? Asimétrica.
Cuando es asimétrica, las opciones son generalmente dos, las más frecuentes. Una, infecciones, y dos, hemorragia. ¿Qué les parecen las paredes? Se ven brillantes porque es sangre, ¿ok? Aquí está la imagen de resonancia y corresponde a una hemorragia de la matriz, en general de un pronóstico reservado. Aquí están las imágenes coronales, vía transvaginal, y vean ustedes cómo se observa el depósito derivado de hemosiderina en la pared, y la resonancia nos puede decir incluso la data del sangrado. Trombocitopenia inmune es una de las cosas que tienen que ir a ver. Este caso, este es una fontanelas normales, y este es un paciente que está en curso, que consulta a las 23 semanas y el cráneo era de 27, la resonancia es normal, de 17, perdón. La resonancia es normal, pero desde el punto de vista estructural todas las medidas disminuían, pero tiene las fontanelas cerradas en una cráneoestenosis. Muy infrecuente, estamos un poco perdidos en cómo estudiarla, y probablemente la mejor alternativa, conversábamos ayer en la mesa de discusión, es hacer microarreglos, microarray, para ver si hay algún gen asociado a algún síndrome. ¿Qué es esto? Corazón, ¿cierto? Con tumores, rhabdomiomas. ¿Y qué tiene que ver esto con neuro? Este es el sistema nervioso central de este bebé, normal, pero un 60% de ellos tienen estos, que son túberos, que son depósitos de sustancias en el sistema nervioso central. 60% de ellos los tienen, impone un pronóstico muy, muy ominoso, hacen cuadros convulsivos, refractarios a tratamiento, y terminan en un grado muy extremo de alteraciones cognitivas. Bueno, eso era un trombo. Aquí están las imágenes de resonancia, y es una trombosis de la tórcula, que es el sitio donde construyen los senos venosos. Y tenemos 3 casos, los 3 con regresión al integrum, y las comunicaciones en cambio eran bastante menos alentadoras, no sabíamos lo que era, y un mes después que vimos el primer caso y ya teníamos el diagnóstico, apareció la primera serie publicada con 6 u 8 casos, me parece. Esta es una paciente que tenía una ventriculomegalia y un Down a la semana 20-24, y que cuando la vemos a la semana 32 aparece esto. Entonces, lo primero fue, ups, se nos pasó una esquistocefalia. Se fijan aquí, la primera imagen, tendencia fue, comunicamos el espacio subaracnoideo con el ventrículo lateral, pero cuando vimos, en realidad no hay una destrucción, no falta sistema nervioso central, sino que lo que ocurre es que está desplazado, y esto se llama quiste de la línea media. En una genesia del cuerpo calloso protruyen lesiones quísticas equivalentes a un quiste aracnoideo hacia el espacio subaracnoideo, pero sin que exista una comunicación real. Son de buen pronóstico, efectivamente. Lo habíamos visto, todo bien, y también en el examen de las 30 semanas aparece esto, con los ventrículos, la división de los hemisferios en la frontal normal, y el cabo septum pellucidum también estaba un poco más adelante normal. Bueno, corresponde a una cosa que se llama sintelencefalia, que es una variante de oloroprosencefalia, y que la verdad son muy pocos casos descritos, solamente por accidente, y el pronóstico es reservado desde el punto de vista que no sabemos cuál es el pronóstico. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la neurosonografía, es una malformación, probablemente la segunda en frecuencia, pero sí de alto impacto. Tenemos muy bien estandarizado el examen, se debe hacer a toda la población, la gente ojalá certificarse para el examen adecuado, 11, 14 semanas, 22, 24, cada vez que examinen a un bebé, al igual que el corazón. Planos axiales, transventricular es más importante, luego el transtalámico, que es casi a la pasada, y el transcerebeloso, y examinar la columna en planos sagitales, coronales y axiales. Si tienen alguna duda o hay algo anormal, vayan a neurosonografía con planos coronales y sagitales, y van a diagnosticar un gran porcentaje de malformaciones. Recuerden que el estándar dorado hoy día para las malformaciones del sistema nervioso central corresponde a la resonancia magnética. Muchas gracias por su atención.